Perfecto. Entonces vamos a compartir la primera diapositiva de este periodo, que es la primera diapositiva de la clase. En esa primera diapositiva le sale todo lo que vamos a evacuar o los temas que vamos a evacuar en esta primer parcial. Lo primero que vamos a hacer es conceptualizar la materia. Lo segundo es hablar de los sujetos y de los actores. Lo tercero es hablar de los derechos fundamentales en contra de los derechos humanos. ¿Cuáles son las instancias procesales y cuáles son los derechos humanos originales? Entonces vamos a dar inicio hablando acerca de un pensamiento. Este pensamiento, yo usualmente les pongo un pensamiento por cada clase. Quiero que hagan reflexión. Antes, cuando íbamos a clases presenciales, yo les decía, vamos a tomarnos 5 minutitos para redactarlo y escribir qué es lo que pensamos sobre este pensamiento. Si ustedes tienen a bien, tienen un lápiz y un papel enfrente de ustedes, entonces me gustaría que lo tomen y que hagan ese mismo ejercicio. Esto les va a ayudar para seguir con las reglas RAE. Entonces el pensamiento de hoy dice, si tu sueño no es más grande que ti, has confundido una idea por un sueño. Y eso lo dijo Craig Longsborough. Entonces les voy a dar unos 3 o 4 minutitos para que ustedes puedan decirme qué es lo que piensan al respecto. La ropa, sabe lo que le tocaría a esa gente. Poquito verde. Toda la más que yo no va a morir enamorado, se llama Rixi, no conozco su nombre. Fue el hombre más soltero del mundo. Ya está, pero ¿qué fue lo que sucedió? Le tuvo que dar el amor. Se estaba enamorando. Pero yo no dije nada. No dije el nombre. Yo No se escucha nada. No, estoy esperando que ustedes hagan sus anotaciones, cualquier participación que ustedes quieran hacer en su cuaderno o en alguna libreta acerca de qué piensan sobre la cita del día de hoy. Esto es para que ustedes vayan utilizando la normativa de la Real Academia Española y para que puedan pensar y redactar casi de inmediato, ¿sí? Entonces les estoy dando 3 minutitos. Aquí tengo el reloj diciéndome cuánto llevan.
Bien, no sé si alguno de ustedes quiere compartir qué le hizo pensar esta cita que hemos visto el día de hoy. Abogada, Dígame, Santos. cuando alguien, ¿verdad?, se ve forzado a estudiar o aprender, ¿verdad?, ya sea un oficio o llevar incluso su propia vida, ¿verdad?, que no es la que pensó o no es la que soñó ni es la que quiere, ¿verdad? A veces se ve forzada una a estudiar una carrera que no le gusta o un oficio que no le gusta o tener una vida que no era la que pensaba ni la que quería. Esa es mi forma de pensar. Que el Muy, sueño es quien lucha, o sea, si yo tengo un sueño, yo lucho por eso que quiero, ¿ah? Pero si yo no lo quiero, no me interesa, me aparto. sí, muy interesante su apreciación, Santos. ¿Alguien más que desea participar el día de hoy? Abogada, Dígame. eh, yo siento que los sueños son parte de la vida Sí, y, y en la actualidad, o creo que ha sido ya arraigado de nuestras culturas de siempre, que nosotros siempre vivimos con sueños. Por ejemplo, siempre soñamos en el mañana, en el que iremos o cómo iremos a estar dentro de 5 o 10 años. Para el caso de nosotros que somos estudiantes, pues tenemos ese sueño y ese anhelo de poder culminar la carrera. Entonces, en mi caso, yo siempre he tenido los sueños como metas. Yo siento que si yo sueño algo, lo puedo lograr y voy a poner todo de mí para lograrlo. Porque cuando yo realice mis sueños, entonces me voy a sentir realizado y voy a verle el sentido a la vida, como debería ser. Pero una persona que no tiene sueños, que vive de emociones o del día a día, en la actualidad que estamos viendo tantos problemas con jóvenes que no tienen metas, que no tienen pensamiento, por ejemplo, ya no les gusta estudiar, ya no les gusta trabajar, ya no quieren hacer nada. Entonces, yo siento que son personas que no viven y no luchan por perseguir esos sueños. Entonces, cuando dice el escritor, si tu sueño no es más grande que ti, has confundido una idea por un sueño. Si el sueño mío es ser abogado, a corto plazo es ser abogado, y luego de ser abogado, pues sueño con ser un abogado de respeto, conocido, capaz y todo. Pero si yo como persona solo tengo el sueño de ser abogado y quedarme ahí, entonces esa era una idea que yo tenía y se quedó corta. Entonces, yo siento que uno debe de vivir y luchar por perseguir estos sueños y por perseguir estos anhelos. muy interesante, Ricardo. Como siempre. ¿Alguien más que desee agregar algún? Máster, Dígame. eh, bueno, creo que todos vivimos de sueños, ¿verdad? Pero en particular quisiera decir que el sueño debe ser como uno se lo imagina. O sea, si usted piensa en grande, su sueño va a ser en grande. Y solamente, y si usted no piensa en grande, pues solo quedaría como la idea. Aportando lo que decía Ricardo, pues creo que sí, uno a veces se traza muchas metas, como por decir los sueños, pero no debemos olvidar también de que para lograr un sueño debemos de trabajar duro, constante, todos los días, siendo optimistas, positivos, eh, que no importa a veces los obstáculos o la mayoría de inconvenientes que se nos presentan, pero que eso nos va a ayudar a tener o estar en el sueño que queremos. Y si no vencemos todas las barreras y los obstáculos que se nos presentan, entonces no vamos a llegar a tener el sueño. Entonces es de ahí donde uno tiene que pensar que el sueño debe ser eh, como uno lo sueña. Y si no lo logra, pues por lo menos lo intentó. Sí, muy interesante que varios de ustedes me han mencionado el trabajo.
y cómo a un montón de nuestros muchachos hoy en día ya no les gusta eso del trabajo. Es impresionante ver esas estadísticas que se manejan dentro del gobierno y dentro de las instituciones que dicen que todos los que viven de las remesas, por ejemplo, prefieren esperar por los $500 que les van a mandar que trabajar por $300 aquí en Honduras. Y así como va la moneda, que ahorita ya estamos a 25 por 1, mucho más difícil que usted quiera trabajar por 250 y no solo recibir esos 500 que por estar en su casa le pueden llegar. Entonces, muy interesante esa apreciación, que se necesita trabajar, que se necesita ser constante, que las cosas no le van a caer del cielo a uno. Sinceramente, eso no sucede, no en la vida real. Eso no sucede. ¿No sé dar su opinión? Abogada. Dígame. Bueno, como están diciendo mis compañeros, dice que si tu sueño no es más, si el sueño no es más grande, que eso quiere decir que si nosotros tenemos un sueño grande, eso lo va a motivar, porque el sueño lo que hace es como imaginar, verlo en nuestra mente, qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, pues dice que el sueño tiene que ser más grande, porque eso nos va a motivar a luchar, a actuar, porque no tenemos que quedarnos estancados, sino que debemos de trabajar para llegar a ese sueño y para que ese sueño se haga la realidad. Porque si yo solo sueño, pero si no actúo, también ese sueño se va a quedar como una idea, como dice el actor, como una idea, nada más. Entonces, como ha dicho Ilse, que el trabajo y el esfuerzo, no importa los obstáculos, no importa si tenemos que a veces hacer ese sueño para alcanzarlo fuerte, pero tenemos que luchar. Esto es nuestro empeño, nuestro objetivo, todo. Así poderlo ya visualizar y que se cumpla también. Gracias. Sí, muy interesante. No sé, Robert, creo que se quitó el mudo, así que no sé si quiere decir algo, Robert. ¿No? Dígame. Bien importante, por ejemplo, así como nosotros que somos estudiantes, la situación que vivimos es un poco difícil, pero uno tiene un sueño que la meta es superarse, lograr el objetivo que uno tiene o que uno piensa. El futuro a uno lo espera con grandes cosas. El principio es hacer el esfuerzo uno. Entonces creo que si nosotros nos caemos, volvernos a levantar y continuar hasta el final. Porque es la meta. Porque nosotros nos quedamos a medio camino, agarramos de vuelta, no vamos a lograr nuestro objetivo y vamos a quedar burlados entre nosotros mismos. Entonces, el esfuerzo de uno es grande y lo primero es caer, volverse a levantar y continuar, que es lo más importante. Así como nosotros en este caso estamos haciendo un esfuerzo por lo que queremos lograr, por algo que nos gusta, por algo que nos emociona. Entonces, esta es nuestra meta y es una visión que llevamos, el sueño de que algún día, dentro de poco tiempo, ser graduado. Es mi opinión, abogado. Muy interesante y muy interesante que varios me mencionan esto de graduarse. Es una meta bastante importante en la vida de uno graduarse. Yo lo sé, yo la tuve también y viva la jungla, así que ya se pueden imaginar los obstáculos que yo tuve que vencer, protestas, tomas, cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Que gracias a instituciones como la UTH, pues ustedes ya no tienen que sufrir tanto esos problemas. Y Samar nos comenta que para conseguir grandes cosas no solo debemos actuar, sino que también soñar. Muy interesante ese punto de vista, porque si yo solo estoy actuando sin ningún rumbo, ¿para qué sigo actuando? ¿Para qué sigo moviéndome? Solo estoy haciendo algo mecánico, no estoy haciendo algo inteligente. Entonces, muy interesante también esa observación de Isamar. Todos los días que tengamos clase vamos a hacer un pequeño pensamiento para que vayamos desarrollando esas habilidades de razonar. Bien, si seguimos con las diapositivas, vamos a empezar el día de hoy con la conceptualización. Ha habido una evolución en el término derecho. Los que ya han tomado clases conmigo han escuchado esta charla antes por el hecho de que la gran mayoría de las clases en este pensum empiezan con la palabra derecho o tienen la palabra derecho adentro de ella.
Entonces me interesa escuchar de los que no han tomado clases conmigo, que me digan para ustedes, ¿qué significa derecho? Entonces vamos a ver si se quitan ustedes mismos, se pueden quitar el mudo, tal vez Gabriela o Jennifer, eh, no sé si ustedes quieren opinar en alguna manera. Voy a opinar yo entonces ahora. Bueno, para mí el derecho es un arma que tenemos tanto para defendernos nosotros o para defender a otros. También es un medio para validar o hacer cumplir deberes, responsabilidades que tengamos nosotros como, la palabra se me fue, pero como ciudadanos, como personas civiles, exigir también. Y bueno, es muy cliché tal vez decir que es un conjunto de normas que nos rigen, pero lo es. Eso es el derecho, ¿no? Pienso que como están los tiempos, pensar en derecho como, yo le puedo hablar desde mi punto de vista, yo amo el derecho penal, me encanta el derecho penal, pero también sabemos los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que, bueno, yo tengo por lo menos con mi abuela de que estás loca, ¿cómo te vas a dedicar a esa rama? Mi papá es abogado también, pero él se dedica más a lo civil que a lo civil, a lo mercantil, a lo administrativo, pero creo que a medida vamos avanzando en la carrera, yo le puedo decir, yo fui al principio malísima, malísima, o sea, yo pasaba mis clases de verdad, mal, mal. Yo llegué a penal, yo me enamoré de penal. Yo puedo decirle que a mí me dieron clase, gracias a Dios, cuando llevé los penales, muy buenos abogados, que hasta la fecha los admiro. Y me encantó, me enamoró la materia penal, pero también es como que meterse a un camino espinoso en estos tiempos, ¿no? Creo que me salió un poquito del tema, pero sí, yo veo el derecho como eso, ¿no? También es importante en estos tiempos tener conocimiento, ¿no? No solo para trabajar en el ámbito de lo que es defender o defendernos a nosotros mismos, nos puede servir para eso, ¿no? Es importante tener conocimiento de lo que, en lo que se rige el derecho en nuestro país, en lo que, cómo nos podemos guiar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué actitudes podemos tener al recibir acciones de otras personas hacia nosotros, el gobierno, tantas cosas que abarca el derecho, que, pues bueno, yo le puedo decir que yo me retiré por 9 años de la universidad, volví este año y pues ese es el fin, ¿no? Lograr el objetivo que es graduarnos, pero sí conocer lo que es a plenitud, no, creo que no a plenitud porque todos los días se aprende algo nuevo, pero por lo menos las bases, cimentar las bases de lo que es el derecho y pues eso. Sí, cierto, conjunto de normas jurídicas, sí, esa es la que más conocemos. Stanley, thank you. Stanley les quiere saludar, lo siento. Y además del conjunto de normas jurídicas, un arma, es cierto, es un arma para defender, también es un arma para atacar cuando es necesario atacar, medio para hacer cumplir ideas muy basadas en la práctica, diría yo. Asumo yo que como su papá es abogado, entonces usted ha tenido algo de práctica, entonces veo esa, sí, un poquito. Entonces veo reflejado eso. Bien, no sé si Jennifer quiere agregar algo. Jennifer. Sí, bueno, hay que saber algo que en la sociedad la importancia que tiene
el derecho, ¿verdad? Porque nosotros nos ¿cómo le quería decir? Toda la sociedad tiene que estar sujeta a muchas leyes y yo me pregunto qué sería la sociedad y el Estado, qué sería todo un país sin el derecho, sin las leyes que nos rigen, sería un desorden. Entonces, esa es la importancia y me gusta bastante esta carrera por eso, porque cómo regula todas esas normas, leyes, todo para que la sociedad pueda vivir en orden. Eso es lo que pienso. Muy interesante, Jennifer. No sé si ustedes saben que existe una correlación directa entre qué tanta cantidad de leyes nosotros tenemos y qué tan ordenada es la sociedad. No sé si ustedes alguna vez han estudiado ese tema, tal vez en sociología lo llegaron a tocar, pero mientras más desordenada es la sociedad, más leyes tiene esa sociedad. Es impresionante decirlo, pero es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, un ejemplo clásico que nosotros vemos cuando estudiamos historia del derecho es que cuando inició Estados Unidos de América, la Federación Estados Unidos de América, sus leyes cabían en un libro de 300 páginas. Todas las leyes cabían en un libro de 300 páginas. Y hoy en día, solo la ley tributaria no cabe adentro de la sala en donde yo estoy sentada. O sea, son cuartos enteros el derecho tributario en Estados Unidos. Entonces, mientras más desordenada es la sociedad, más leyes tiene esa sociedad. Entonces, muy interesante ver esa relación, muy interesante hablar del orden adentro del derecho y qué papel puede jugar el derecho para ordenar la sociedad. Bien, vamos a hablar acerca de la evolución que ha tenido el término derecho. El término derecho viene del latín directum o directus. ¿Por qué decimos o? Porque todavía los que estudian la lingüística, que no somos abogados, no han decidido si es una M o una S. Entonces no sabemos si es directum o directus, lo que realmente decían ellos en el latín, pero es una de estas dos palabras en las que usábamos, directum o directus. En el primer sentido de la palabra, lo que significaba derecho era recto o rígido. Recto o rígido. Cuando nosotros hablamos de eso, si ustedes se dan cuenta, seguimos utilizando el término de esa manera. Cuando la abuela a uno le dice camine derecho, ¿qué significa? Significa de que usted tiene que caminar bien paradito, no andar chapaloteando dentro de los charcos. Miren que está lloviendo bien rico y los charcos están bien bonitos como para ir a arruinar los zapatos recién chaineados, ¿cierto? Entonces, si la abuela le dice que usted tiene que caminar derecho, significa en la acera, bien portado, ¿cierto? No tiene que salirse de ahí. Y si la abuela le dice a usted, vaya derecho a la pulpería, compre 2 huevos y regrese, significa que usted tiene que ir a la pulpería, pero es que vi al amiguito, no importa, la abuela ya me dijo que tengo que ir derecho y regresar. No puedo estar platicando, no puedo estar haciendo un alto, no puedo estar haciendo desastres, solo tengo que ir por los 2 huevos y después regresar. Entonces ese concepto todavía lo seguimos utilizando, especialmente las personas que viven en los pueblos. Por eso es que muchas veces a mí me gusta hablar acerca de los pueblos que nosotros tenemos, porque ellos todavía mantienen el origen de las palabras. Algo tan importante, el origen de las palabras ellos todavía lo mantienen. Entonces, ¿de dónde sale esta idea de recto o rígido? Pues fíjense que existen 2 teorías. Ya les dije, el derecho es como el panqueque. No importa qué tan delgado esté, siempre van a haber 2 lados. Entonces, la primera teoría y la que es la más aceptada de las 2 teorías, dice que este término inicia con el ejército. Porque si ustedes piensan, los más ordenados adentro de una sociedad usualmente son los miembros del ejército. ¿Y por qué ellos empezaron con esto de recto? Bueno, un soldado tiene que ir recto, o sea, ir para enfrente,
para llegar a otro lugar, para ir a conquistar, para ir a quemar, para ir a violar, lo que usted quiera, pero tienen que ir en una dirección. Entonces, primero significaba una dirección. Vaya derecho significa hasta el día de hoy. Es más, ayer uno de los empleados de mi esposo, digo yo, óyeme, ¿cómo yo llego a tal lado? Porque yo no conozco mucho Valle de Ángeles. Ya les dije, soy princesa. No conozco mucho Valle de Ángeles. Entonces él me dice, mire, usted coge derecho, ok, yo ya sé que es que tengo que ir recto. ¿Cierto? Si a mí me dice coge derecho, significa que tengo que ir recto. Y ya cuando llega al final, hace una derecha. Ok, yo ya sé que tengo que ir para enfrente y después tengo que dar una derecha. O sea que no me puedo equivocar en eso. Pero luego empieza a significar un comportamiento que ellos tienen que tener. El militar no solo puede estar holgazaneando, ay, qué pesado está mi equipo y cómo me pesa la espada. ¿Ustedes se imaginan cuánto pesa una espada o cuánto puede pesar un arco y una flecha? Y no solo llevaba una flecha, ¿verdad? Llevaban varias flechas. Entonces, todo el equipo que ellos tenían que tener encima, ¿usted cree que eso no pesa? Claro que pesa, pero ellos tienen que estar bien formados, tienen que estar en paso, tienen que estar en un comportamiento que ellos tienen que tener para poder ir para enfrente. Y luego evoluciona aún más este término de recto o rígido para significar lo que el soldado tiene que hacer al llegar. Porque al principio los soldados llegaban y lo primero que hacían, imagínense, ¿cuánto tardaba llegar a un lugar antes si era solo a pie? Años. Entonces usted se tardaba años en donde no había visto una mujer, en donde no había comido algo rico, sino que había comido lo que había. Y llega a un nuevo lugar en donde hay un montón de mujeres bonitas y un montón de comida deliciosa, y lo primero que usted hace es robar, quemar, violar, y nos damos cuenta de que tal vez eso no es una muy buena idea, tal vez no deberíamos de matar a los que quieren aliarse con nosotros, tal vez no deberíamos de violar a las mujeres, tal vez no deberíamos de matar a los niños que están ahí o hacerlos esclavos. Tal vez deberíamos de comportarnos de una manera distinta. Entonces empieza a significar también ese comportamiento que nosotros teníamos que tener, un comportamiento recto. Y cuando nosotros decimos, esa persona es recta, hasta el día de hoy, nosotros pensamos, esa es una persona de bien, ¿cierto? Esa es una persona que hace las cosas bien, esa es una persona recta. ¿Okay? Entonces, estos son términos que nosotros hasta el día de hoy todavía los mantenemos. Sin embargo, esas famosas feministas de las cuales Norlis me platicó al principio tienen otra teoría. Y las feministas dicen que derecho lo que significaba era costurar derecho. No sé, honestamente no sé, pero ellas dicen que antes se costuraba en línea recta y entonces que derecho es la costura que uno hacía. No le veo mucho sentido, pero esa es la otra teoría que hay, es dada por las feministas que dicen que fueron las mujeres las que inventamos eso y lo que significaba era la costura que hacíamos. Lo que ustedes crean que es más lógico para ustedes, pues eso es lo que ustedes pueden pensar que es. Para mí es más lógico la idea de que fue el comportamiento, porque hasta el mismo día de hoy nosotros lo seguimos utilizando de esa manera. La segunda evolución que tuvo ese término fue el que nos dijo Gabriela, conjunto de normas jurídicas, ¿verdad que sí, Gabriela? Eso fue lo mismo. Mire, abogada, así me dijo usted. Mire, abogada, bueno, hay que decirlo. ¿Cómo? Pues sí, hay que decirlo, porque esa fue la segunda evolución que hubo del el término. Conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad. ¿Okay? Ese fue el segundo, ese es el que casi todos mis alumnos me dicen. Eso es una evolución que se dio siempre dentro del tiempo de los griegos y los romanos, en donde ellos decían, es que estas normas son reglas que nosotros tenemos que seguir, son jurídicas porque las crea el Senado o las crea el emperador, regulan el comportamiento, o sea, lo que tenemos y no tenemos que hacer, de los miembros que viven adentro del Imperio Romano. Eso es lo que ellos estaban diciendo, conjuntos de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros adentro de una sociedad. Pues el día de hoy, para los que no han sido mis alumnos, se van a sorprender de saber que hay una tercera evolución. Hay una nueva manera de definir el término derecho. Y el término derecho evoluciona allá por el año 1700. Eso ya para algunos de nosotros es algo nuevo, porque en derecho de hablar de 1700 es bebé todavía, 1700. Entonces hoy en día
La última evolución que ha tenido este término es decir que es un sistema normativo, externo, coercitivo. 4 palabras. Sistema, normativo, externo, coercitivo. ¿Qué es lo que significan estos términos? Bien, vamos a ver. Sistema lo que significa es un conjunto de componentes relacionados. Entonces, si yo les hablo, por ejemplo, de un sistema operativo, yo les digo, el sistema operativo de este celular, ustedes le ven la manzanita, es un iOS. Sí, la mayoría de ustedes me van a decir, sí, es cierto, Lick, eso es lo que tiene su teléfono, es un iOS, porque es Apple. El sistema operativo que tiene el celular de mi esposo, que no le gusta Apple, es un Samsung. Entonces el sistema operativo que él tiene es un Android. No sé cuál es el sistema real que él tiene, ¿sí? Pero es un sistema diferente a mi celular. Inclusive yo puedo ir al App Store y él tiene que ir a Google Play, ¿sí? Porque son diferentes sistemas operativos los que hay. Entonces existen diversos sistemas. El sistema de matrícula de la UTH. Yo me meto al app y escojo derechos humanos los viernes empezando a las 5:40. Sí, ese es un sistema que ustedes utilizan, el sistema de matrícula. Viene del latín sistema. Ahí sí no tenemos ¿Qué clases mucho. lleva, abogada? Disculpe. ¿Qué otras clases lleva? Solo este estoy dando en estos momentos. Solo es. Sí, solo este estoy dando. Bien, entonces tenemos el sistema, que viene de la palabra sistema y significa conjunto de componentes relacionados. Luego tenemos normativo. El sistema legal es un sistema normativo que significa que viene de la palabra latín norma, que significa reglas, pautas, leyes, principios, cualquier de las cosas que ustedes han visto, axiomas, por ejemplo, dentro de esta carrera. Entonces, lo normativo significa que tiene reglas, que existen normas que nos van a regir dentro de ese sistema. ¿Cuáles son los sistemas normativos que hay? Porque no solo existe el derecho, existen otros sistemas normativos. Entonces, existen los sistemas normativos por ámbito de formación. Existen los internos, que viene de la palabra internus, latín, que significa lo que está adentro de mí, interno. Y luego están los externos, de la palabra externus en latín, que significa lo que está afuera de mí. Como ustedes vieron, el derecho es un sistema externo. ¿Por qué es un sistema externo? ¿Quién me dice a mí que yo tengo que andar el cinturón de seguridad? ¿Laura Miranda o la ley de tránsito? La ley de tránsito. Así es, Gabriela, la ley de tránsito. Y como la ley de tránsito es la que me lo dice, eso significa que alguien más la creó. No fui yo la que la creé, alguien más la creó. ¿Sí? Entonces es externo a mí. Y luego tenemos el ámbito de ejecución. Y en el ámbito de ejecución tenemos lo coercitivo, que viene de la palabra en latín coercere, que significa que alguien puede forzarme, reprimirme o sujetarme a hacer esas cosas. Ustedes vieron que el derecho es coercitivo. Dentro de esa definición dijimos sistema normativo externo coercitivo. Alguien más lo creó, el Congreso. Y además de eso me pueden forzar o reprimir o sujetar por no hacerlo. Y esto no solo en el ámbito negativo, sino que también en el ámbito positivo. Si yo no ando el cinturón puesto y me para alguien de tránsito, ¿qué me pasa? Me ponen una multa, ¿cierto? Y si me les salgo ahí medio lengona mucho ahí, me pueden poner otra sanción. Entonces me puede reprimir el agente, el oficial, por no seguir la normativa. Eso es en el ámbito negativo. Me dicen, no lo haga o tiene que hacerlo y algo malo me pasa. Pero también están las cuestiones civiles. En las cuestiones civiles usted tiene que seguir un orden para hacer sus cosas. Ejemplo, yo me casé con mi esposo en Estados Unidos. Me casé allá con él porque él es militar retirado del ejército de los Estados Unidos. Como él es militar retirado, él tiene beneficios. Y a mí me los dan de manera automática e inmediata desde el momento en que yo llevo mi licencia de matrimonio en Estados Unidos. Entonces, él me dijo, mira Laura, de aquí a que nos reconozcan el matrimonio, si es que nos casamos en Honduras, mejor casémonos acá.
Ok, le dije yo, casémonos en Colorado. Nos casamos en Colorado por lo civil y la normativa civil de Honduras dice que ellos me pueden reconocer mi matrimonio. El que hice allá en Colorado, o sea, no me puedo venir a casar aquí otra vez. No, el que está allá, ya con su licencia firmada, sellada, tengo que traerlo acá para que me reconozcan. Entonces yo tengo que iniciar trámites, ya los inicié desde el año pasado, todavía no me ha salido. Pero ya los inicié y la ley me dice, primero tiene que ir al consulado. En el consulado le van a poner unos sellos y unos timbres. Después de eso le tiene que venir una traducción. Y me dan una lista de requisitos que yo tengo que hacer. Y si yo no hago uno de esos requisitos, no me aceptan mi matrimonio en Honduras. Entonces, no solo es en lo penal, que a mí me pueden poner sanciones, o en las cuestiones de tránsito, en que ellos me pueden poner sanciones, sino que el Estado me puede decir, no, no está bien hecha esa compraventa, no está bien hecho ese contrato de inquilino. Usted no puede ser inquilino porque ahí no está bien hecho el contrato de inquilino, no están los requisitos de su matrimonio, entonces no puede usted reconocer su matrimonio en Honduras. Entonces, es coercitivo porque si yo no lo hago, el Estado no me lo reconoce. O si yo lo hago y no debo de hacerlo, el Estado me va a sancionar. Entonces, es coercitivo. Y luego tenemos lo no coercitivo, que viene de non coercere, latín. Eso lo que significa es que no puede ser forzado, que no pueden reprimirme o que no puedo ser sujetado a esa norma. Entonces, existen 3 sistemas normativos que son bien importantes para nosotros los abogados. La moral, la ética y el derecho. La moral es un sistema normativo interno, porque son mis normas, mis reglas. Y no es coercitivo, porque si yo soy de las que digo, mira, lo primero que voy a hacer al despertarme es que me voy a lavar los dientes. Y si ese día no me los lavo, sino que me quedo como 10 minutos en la cama, leyendo el celular y whatsappeando, ¿qué va a suceder? La respuesta es nada. Nadie me puede forzar a que yo me levante antes de que pasen esos 10 minutos e irme a lavar los dientes. Es mi norma y si yo no la sigo, pues nada va a suceder. Tal vez yo me siento mal, pero más que eso, no va a suceder nada. Luego tenemos la ética. Vamos a ver, tengo un... muy buenas noches. Ok, gracias. Perdón, moví la diapositiva. La moral, como les venía diciendo, son mis reglas personales y con mis reglas personales, yo si las violo, pues entonces no va a haber ningún problema. Luego tenemos la ética. La ética es un sistema normativo externo, pero no es coercitivo. Por ejemplo, si todos aquí en el chat, al entrar al chat, saben que yo no tengo grabación automática, sino que los dejo que entren muy cómodamente, que hablemos un poquito. Y si uno de estos días, pues Santos no anda de buenas y no dice buenas noches ni nada, sino que solo se queda ahí en mudo, pues todas nos vamos a quedar viendo así como, hey, Santos, ¿qué le pasa? Pero más que eso, nada le va a pasar a Santos. Santos va a poder mantenerse aquí en la clase, Santos va a poder seguir tomando su clase, va a poder seguir haciendo todas las actividades, entregando las tareas, no va a haber ningún problema. Es decir, que no hay una manera en que nosotros forcemos a Santos a que diga buenas noches cuando ella entre. Por mucho, le vamos a decir, andas cableada, Santos. Eso va a ser como lo mucho que le vamos a decir a Santos. Pero más que eso, no vamos a tener ningún problema con Santos. Entonces, la ética es un sistema normativo externo, lo que la sociedad espera de mí, pero no es coercitivo. Les voy a dar otro ejemplo que usualmente varios de mis alumnos me han mencionado justamente a mí, que es que ellos nunca me han visto de tacones. La razón por la cual mis alumnos nunca me han visto de tacones es porque yo tengo esguince en los 2 tobillos. Y el doctor lo primero que me dijo es, no más tacones. Yo antes solo de tacones andaba. Pero el doctor me dijo, no más tacones, y entonces no más tacones para mí. Cuando él me dice eso, pues a mí no me cayó muy bien. Yo era abogada y andaba siempre de tacones, pero yo tengo más de 20, ya vamos a ver, 15 años de no usar tacones.
Y usualmente la sociedad espera que las abogadas andemos de tacones. Yo no ando con tacones. ¿Qué sucede conmigo? Por mucho me preguntan, abogada, ¿y es que usted no tiene tacones? Respuesta, no, ya no tengo tacones. Abogada, ¿y por qué no usa tacones? Miraría bien bonita de tacones, me dicen varios amigos. Y les digo yo, porque voy a caminar como Bambi, porque tengo 2 esguinces. Entonces, no puedo usar tacones. Entonces, yo no uso tacones, no hay ningún problema. Nadie me va a reprimir, ni me va a forzar, ni me va a decir a mí, abogado, usted tiene que andar tacones. Ni hablarles de andar de saco en un lugar así como Progreso o San Pedro Sula, especialmente ahí por Semana Santa. No, 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 no. Eso es mentira. Ya les dije, yo soy árbitro de la Cámara de Comercio de Cortés. Yo no llego con saco. Si usted cree que yo llego con saco, usted está muy equivocada. Y pongo el aire a todo dar y aún así. Porque en la sala, no sé si ustedes la conocen, esa sala, en la parte de atrás tienen ventanas. Entonces yo siento que me estoy quemando y los sanpedranos más bien dicen que hace frío ahí porque tienen el aire prendido. Pero yo no puedo andar con saco. O sea, lo siento. ¿Qué me va a suceder a mí si no ando saco siendo árbitro? Nada. La respuesta es nada, porque ya lo he hecho. He andado sin saco en medio de un arbitraje y no pasó nada. ¿Ok? Entonces, ética significa que es un sistema normativo externo, la sociedad, lo que la sociedad espera de mí, pero no es coercitivo porque nadie me puede reprimir, nadie me puede forzar, nadie me puede sujetar a hacerlo. Y luego está el derecho, y el derecho es un sistema normativo externo creado por el Congreso usualmente, y es coercitivo porque si yo no lo cumplo van a haber problemas. Hasta este momento, yo sé que esto es información nueva para ustedes, para algunos de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro acerca de lo que es el nuevo concepto de derecho? ¿No? ¿Estamos bien, Jennifer? ¿Sí? Gabriela ya me dijo sí, yo, sí. Jennifer, ¿estamos bien? Linda García. Vamos a quitarle el mudo a Linda, tal vez ella tiene alguna apreciación que quiera compartir con nosotros sobre el tema. Oh, claro, ¿verdad? Perfecto. Entonces, viendo esa relación que nosotros tenemos, vamos a compartir la hoja que ustedes ya tienen con ustedes de los sistemas normativos que ustedes tienen. Vamos a ver qué dice aquí. New Talk, no. New Share. Vamos a compartir sistema normativo. Aquí está. Ok. De los sistemas normativos que nosotros conocemos, existen 6 dentro del derecho a nivel internacional. El primero es el que ustedes conocen porque es el que ustedes estudian. El Sistema Normativo Externo Coercitivo Occidental Civil. Así se llama. Ese es su nombre dogmáticamente hablando. Ese es su nombre desde el punto de vista académico. Sistema Normativo Externo Coercitivo Occidental Civil. Un buen chorizo, ¿verdad? Muy largo. Pero usualmente nosotros solo le decimos occidental civil. ¿Cómo lo conocemos además de eso? Como derecho romano o como derecho europeo continental. Así es como lo conocemos en otras maneras. Las dos fuentes que este sistema tiene, de primer lugar, es lo que dice el poder legislativo. Y en segundo lugar está lo que se establece mediante jurisprudencia. En otras palabras, en este sistema, lo más importante que usted tiene es la ley. Y seguido de la ley es la jurisprudencia. Lo más importante es la ley, seguido por la jurisprudencia. Bien, ¿qué es jurisprudencia? Esa pregunta del millón, ¿qué es jurisprudencia? Los que no han sido alumnos míos, que me quieran contestar a mí, ¿qué es jurisprudencia, por favor? Sentencias, abogado. Dígame, Alejandro, ¿qué es jurisprudencia? Sentencias, le digo. ¿Solo sentencias? Sí, sentencias.
Es un buen momento para iniciar sentencias. Jennifer, ¿tiene usted alguna apreciación acerca de lo que es la jurisprudencia? No se preocupe. Ahorita, Varios de mis sinceramente, colegas tampoco saben. el conjunto de las sentencias, decisiones y fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas. Oiga, Josué, busca una definición. La Sí, búsqueda, claro. la buscó, dice. La busqué. Ok, Micrófono. sorry. Si ustedes aprecian, aquí sale un número 1. Ese número 1 significa que hay una nota al pie de página. Esa nota al pie de página es bien importante que ustedes la lean. Usualmente les digo yo, esa es pregunta no solo de examen, sino de terna, porque literalmente yo la pregunto en terna. Entonces, ¿qué es jurisprudencia? Jurisprudencia es una sentencia emitida en instancia extraordinaria. ¿Sobre qué se dictan estas sentencias? Sobre violaciones flagrantes a derechos fundamentales o derechos humanos. 3 sentencias jurisprudenciales se denominan doctrina. ¿Cómo sé yo eso? Porque eso me sale en la Ley sobre Justicia Constitucional. Ahí es donde me sale esa definición de lo que es doctrina. Entonces, 3 sentencias ya jurisprudenciales hacen una doctrina. Y cuando yo tengo una doctrina, significa de que la Sala Constitucional o la misma Corte Suprema puede decir desestimado el caso de entrada porque ya tenemos jurisprudencia al respecto. Ya hemos decidido en este caso o casos similares. ¿Ok? Entonces, hágase lo que ya se dijo que se tiene que hacer en casos así. Eso es lo que significa tener una doctrina. Esto difiere de lo que es una tendencia. Una tendencia es un auto o sentencia emitido en instancia ordinaria. Y 3 de estas sentencias dictadas en el mismo sentido sobre casos similares se denominan antecedentes. ¿Ok? Es bien interesante, son 4 diferentes términos que están aprendiendo en este momento. Lo primero es ¿qué es jurisprudencia? ¿Cómo sé yo que yo solo necesito una sentencia? Respuesta fácil, Juan Orlando es mi presidente. Así de sencillo. Que si yo voté por él o no voté por él, esos son otros 20 pesos, pero el hombre está ahí. Y él es el presidente de Honduras. Y está reconocido. Entonces él es el presidente de Honduras. ¿Y cuántas veces dijo la Sala Constitucional que un presidente podría volver a reelegirse? Una vez. Una vez lo dijo. Entonces, dicho sea de paso, Juan Orlando fue el que interpuso ese recurso. Respuesta, no. Fueron diputados y fue Rafael Leonardo Callejas, que ya ni siquiera está con nosotros. No sé si estará arriba o estará abajo, pero el hombre ya no está aquí. Entonces, ni siquiera él fue el que interpuso el recurso. La sala dijo en una sentencia que la reelección era legal. Y el hombre está de presidente. Por ende, jurisprudencia es una sentencia. 3 sentencias se llama doctrina. Y si yo no estoy hablando de instancias extraordinarias, entonces estaría hablando de una tendencia. Y esa tendencia puede convertirse en antecedente. ¿Sí? 4 términos nuevos que ustedes están aprendiendo en este momento. Entonces, sí, son sentencias, así como dijo Alejandro, son sentencias, pero son de manera específica 1 o 3 sentencias o más. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, regresamos a que nosotros somos occidental civil y que nuestra jerarquía es primero la ley, segundo la jurisprudencia. O sea que la última palabra la va a tener la ley. Siempre y en todo momento la ley va a estar por encima de la jurisprudencia. Vamos a ver, tengo aquí, abogada. Fallos dictados por tribunales, sí, Samar, son fallos dictados por tribunales. Ok. ¿Dónde tienen las influencias este sistema? Tiene influencias en Suiza,
tiene influencias en Italia, muy, muy pesadas en Italia, ¿sí? Roma, en Italia. Entonces, influencia en Italia, influencia en Turquía e influencia en el Código Napoleónico. Además de eso, existen diferentes divisiones practicadas y es el único sistema normativo que tiene divisiones. Y estas divisiones son la francesa, ahí tenemos a Francia, obviamente francesa, Benelux, que es Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Benelux se le dice a la región por sus primer sílabo de cada uno de los nombres. Belgium, Netherlands y Luxembourg, ¿sí? En inglés, entonces se le dice Benelux y es muy conocido a nivel internacional de esa manera. Y Italia, Rumanía, España, Honduras, entre otros. Luego tenemos la influencia o la división alemana. En la división alemana tenemos a Alemania, Austria, Rusia, Suiza, Estonia, Latvia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Eslovenia, Serbia, Grecia, varios de los países que ustedes conocen, pero también dentro de esa lista está Japón, ¿sí? Un país que nosotros usualmente no relacionamos con el occidental civil. Tenemos la Escandinava, ahí tenemos a Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, esos que están ahí arriba y se están congelando usualmente casi todo el año. Y luego tenemos la China, que es una mezcla del derecho occidental civil chino y el derecho socialista. Ahí sí existe el derecho socialista. Entonces, ese es el primer sistema normativo que tenemos. El segundo sistema normativo que tenemos es el sistema normativo externo coercitivo occidental común. Ese es bien importante y es bien importante por quien lo practica. Ese sistema occidental común es también conocido como derecho romano. La mayoría de las personas no piensan que es así, pero sí, sus raíces están en el derecho romano. Y también, o mayormente, es conocido como el derecho anglosajón. Cuando nosotros hablamos de los anglosajones, estamos hablando de dos tribus que se unen adentro de Inglaterra, los anglos y los sajones, que se unen para crear una tribu que se llama anglosajón. Es una mezcla de dos tribus. Y estos anglosajones, como ustedes pueden haber adivinado, no son como nosotros, debido a que nosotros tenemos primero la ley y segundo la jurisprudencia. Y ellos tienen al revés. Primero la jurisprudencia y después la ley. En otras palabras, el que va a tener la palabra final en cualquier debate va a ser la Corte Suprema de Justicia de ese país. Muy interesante. Porque si nosotros fuéramos Estados Unidos y ya la Sala Constitucional dijo que la reelección es legal, no necesitaríamos reglamento. Pero nosotros estamos en Honduras. Y en Honduras, ustedes escuchan que los diputados viven diciendo necesitamos reglamento. No sé si se han fijado que viven diciendo eso. Y la razón por la cual viven diciendo eso es porque la última palabra la tiene el poder legislativo y no el poder judicial, diferente a lo que tenemos en el occidental común. ¿Cuáles son las influencias que ellos tienen? Pues los anglosajones, como les venía diciendo, esa mezcla de esas dos tribus, pero también las tribus nórdicas y las tribus sálicas. ¿Dónde es practicada? Donde hablan inglés. Así de sencillo, esa es la mejor manera de decirlo, donde hablan inglés. En África del Sur, en Australia, en Bangladesh, en Canadá, excepto en Quebec, porque en Quebec, no sé si ustedes saben, hablan francés. En la India, en Irlanda, en Hong Kong, en Nueva Zelanda y muy cercano a nosotros en Estados Unidos de América. En todos los estados, excepto en Luisiana. ¿Por qué en Luisiana no? Porque Luisiana fue conquistado por los franceses y Estados Unidos se lo compra a Francia, Luisiana, en algo que se llama la compra de Luisiana. Literalmente así se llama esa compra, la compra de Luisiana. Entonces, en estos sistemas, usted va a tener una gran diferencia, no solo en la práctica, sino que en el estudio del derecho. Aquí en Honduras, como somos un país occidental civil, les decimos traiga su constitución a clase, traiga su código civil a clase, traiga su código mercantil a clase.
estudiamos del código, porque lo más importante es conocer la ley. Mientras que en el sistema occidental común, a usted le van a dar un libro y le van a decir, aquí están las sentencias que yo quiero que usted lea. De ahí usted me va a sacar una opinión y va a buscarme todas las sentencias similares a esta para que entonces usted me diga por qué esa sentencia es como es. Y usted va a decir, ¿y aquí qué está sucediendo? Okay. Está sucediendo de que ellos no son como nosotros. Ellos no creen que la ley es lo más importante. Ellos creen que lo más importante es lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál sistema es mejor? Esa es una pregunta que me hacen bastante a mí. ¿Qué sistema es mejor, el occidental civil o el occidental común? Es una manera bonita de decir qué creo yo que es el que tiene la mayor razón, la Corte Suprema o el Congreso. Si me preguntan a mí, yo prefiero que el Congreso sea el que tenga la razón, porque ahí está representado por varios. Pero es que los futbolistas no deberían de ser diputados, pero es que los periodistas, pero es que una reina de belleza. ¿Qué sé yo acerca del deporte en Honduras? Respuesta, nada. Nada. Es más, yo dejé de ver fútbol porque a mí me daban como 5 infartos cada vez que miraba un partido. Entonces dejé de ver fútbol. Y lo vi en la última copa que fueron al mundial ustedes. Y, ay no, casi me dio algo, porque ni un gol hicieron. O sea, hello, no. Entonces ¿qué sé yo acerca del deporte en Honduras? ¿Será eso importante para Honduras, el deporte? Claro que sí. Ya les dije que soy princesa. ¿Qué sé yo acerca de la ganadería? Nada. Ahí sí que nada. No me pregunte qué es cómo diferencio yo una vaca de un toro. No sé, ni idea. El otro día se estaba muriendo de la risa mi esposo de mí porque vi ahí, yo decía que era un toro porque tenía cachos. Y me dice mi esposo, amor, no, eso no es un toro. Y yo, pero tiene cachos. Y se empezó a reír de mí. Usted se imagina, yo soy abogada. ¿Qué voy a hacer yo al Congreso a hablar de ganadería? ¿Será la ganadería importante? Exacto, Santo, ríese, porque es para reír. Entonces, ¿será importante que hayan ganaderos en el Congreso? Claro que sí. Y ni hablarles. Yo maté un bambú. Es importante, abogada. Claro que sí. Yo maté un bambú, ustedes. La mayoría de bancos. Yo no puedo crecer nada. A mí se me mueren las cosas. Yo maté un bambú. O sea, usted sabe la habilidad que yo tengo que tener para matar un bambú. ¿Qué sé yo acerca de la agricultura? Respuesta, nada. Mis creaciones de Lego cuando yo era chiquita, todas se derrumbaban. ¿Qué sé yo acerca de la infraestructura? Nada. Entonces, ¿qué prefiero yo? Que haya una pluralidad de pensamiento, que haya un futbolista y una reina de belleza y abogados y que hayan empresarios y que... Sí, yo prefiero eso a solo 8 que son igual o peor que yo, que no sabemos ni siquiera qué es, por qué es que cuando yo le echo mucha agua a la planta se muere. Yo no sabía que, sinceramente yo se lo digo, yo no sabía que echándole mucha agua a la planta se moría. Yo no sabía. Mi esposo fue el que me vino a decir, amor, deje de regar las plantas. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué van a morir? ¿Cómo van a morir de regar las plantas? Se mueren de regar. Okay. ¿Se imagina yo haciendo, no sé, una ley sobre agricultura, una política pública sobre agricultura? Fracasa el país. Yo en lo personal prefiero el sistema occidental civil, pero hay personas que prefieren el sistema occidental común. Hay personas que dicen, no, es que yo prefiero que personas que son altamente estudiadas en temas de derecho sean los que deciden las cosas de derecho. Eso es lo que yo prefiero. Entonces ahí es mucho a gustos, a preferencias, ¿sí? Luego tenemos el tercer sistema es el sistema normativo externo coercitivo consuetudinario. Ese es también conocido como el derecho de uso y costumbre. La fuente principal número 1 es el uso y la costumbre. Y la fuente principal número 2 que ellos tienen es la jurisprudencia. Sus influencias son prácticas milenarias de las naciones y de los estados. Y es practicada en el derecho internacional. En otras palabras, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Europea de Derechos Humanos, todas estas cortes se rigen por el derecho normativo externo coercitivo consuetudinario. ¿Sí?
¿Qué es el uso y qué es la costumbre? El uso y la costumbre es algo repetitivo, generalizado y obligatorio. Sí, es algo que yo hago o algo que yo dejo de hacer o omito. Eso es lo que significa el uso y la costumbre. O sea que no es que yo una sola vez fui a dar la vuelta. Muchas veces a mí me dicen, abogada, ¿cuál es el propósito de que la Fuerza Naval de Honduras salga todos los días del Golfo de Fonseca y vuelva a entrar? Lo que muchos llaman la vuelta del tonto. A gastar gasolina, me dicen a mí. No, 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 señores. Ellos lo que están haciendo es diciendo repetidamente, yo tengo acceso al Golfo de Fonseca porque yo entro y yo salgo de él. Y por eso es que yo puedo salir al Océano Pacífico, porque yo repetidamente, de manera general, salgo y entro de ese golfo. ¿Okay? Entonces, eso es algo que tiene mucho que ver con el derecho internacional, que es lo que yo hago, que es lo que yo digo repetidamente. ¿Sí? Luego entramos a 3 sistemas que son bien interesantes. Estos 3 sistemas son sistemas que son religiosos y son sistemas religiosos que son importantes que nosotros conozcamos. El primero es el sistema judío. Es conocido también como la ley rabínica, la ley talmúdica o la ley halakha. Sus fuentes formales son, primero que todo, 613 mitzvot o reglas que ellos siguen. Dicen, son las reglas que todo buen judío debería de seguir. Una pregunta que en realidad nunca me ha salido alguno aquí en UTH, pero tengo alguno aquí que es judío, que sabe acerca de los mitzvot que siguen los judíos. ¿Alguien acá? ¿No? Ok. Mitzvot que tienen los judíos. Gracias a Dios que yo no soy judía, porque ustedes saben que una de las reglas que tienen los judíos es que ellos no pueden mezclar la carne con el producto de la carne. En otras palabras, ellos no pueden comer una hamburguesa con queso. O sea, no se pueden comer una buena Bigos. Es imposible para ellos, es en contra de las reglas, porque lleva queso y lleva carne. ¡Wow! ¡Qué triste! Yo sería una persona muy triste si fuera judía, si esa fuera una de las reglas que tengo que seguir. Otra de las cosas que ellos tienen como regla es que la mujer, el día de su boda, se tiene que rapar el pelo. ¿Se imaginan ustedes que el día de la boda le salga ahí la novia con el pelo rapado? ¿Cómo se sentiría Josué o cómo se sentiría Alejandro? No sé cómo se sentirían, pero supuestamente es porque ellos dejan parte de su vida atrás al entrar a ese matrimonio con ese hombre y su esposo es el único que debería de ver ese pelo nuevo, su esposo y sus hijos, varones. ¿Sí? Entonces, esas son diferentes reglas que ellos siguen. Hay algunas que son un poquito más estrictas que otras. Hay algunas que las mujeres pues no siguen mucho y hombres que no siguen mucho las reglas. Por ejemplo, hay algunas personas que son judías solo porque son hijos de judíos y entonces la mujer solo se rapa la parte de abajo de aquí atrás el día de su boda y se deja el resto del pelo intacto porque no quiere perder su pelo. Pero esas son excepciones que ellos han hecho a la regla. Luego de eso, lo segundo que ellos siguen son la literatura rabínica, en especial los Misnas y los Talmuds. Y lo tercero son los libros sagrados, el Torah y el Shulchan Aruch. Estos son libros que ellos mantienen, usualmente cada sinagoga tiene uno de estos libros. Mientras más vieja es la sinagoga, más viejo es ese libro. Y ese libro es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eso es lo que es el Torah. Su influencia es la religión judía y esta religión judía es conocida como la primera religión abrahámica. Y es conocida como la primera religión abrahámica porque Abraham fue uno de los profetas más importantes para tanto los judíos como los cristianos como los musulmanes. Para los tres es importante Abraham. ¿Dónde es practicada? En Israel. Ahí es donde se practica el sistema normativo externo coercitivo judío, en Israel.
Luego tenemos el sistema normativo coercitivo canónico, es conocido como el derecho canónico. Esta es una especialidad dentro de las clases de derecho. Una de las propuestas que tienen varias universidades es empezar a dar clases de derecho canónico porque en realidad es fascinante. Pocas personas en Honduras lo conocen, el derecho canónico, aunque sí tenemos a alguien que tiene maestría en derecho canónico y quiso ser presidente de Honduras, Villeda Bermúdez. Él tiene una maestría en derecho canónico, súper interesante. ¿Cuáles son las fuentes que tiene? La primera fuente que se tiene son los textos divinos y hacen una especial reflexión acerca de la Biblia, dando a conocer que es la Biblia católica. ¿Por qué la Biblia católica y no cualquier Biblia evangélica? Inclusive la Biblia que más se lee, que es la Biblia del rey Enrique, James, no, James sería, ustedes saben, King James V. Esa es la Biblia que más se lee a nivel mundial, sin embargo no es esa la que nosotros utilizamos como base del derecho canónico. Muchas personas preguntan por qué. Entonces les pregunto a ustedes, les abro la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que se usa la Biblia católica y no la Biblia evangélica o cualquiera de las otras Biblias que nosotros conocemos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué diferencia tiene la Biblia católica de la Biblia que usan o que utilizan los evangélicos? La diferencia es que tiene más libros. No sé si estoy equivocado, pero creo que tiene 6 libros más. 8. 8, ok, Tiene 8. 8 libros más. Sí, y además los católicos argumentan que la Biblia católica fue inspirada por Dios y que la Biblia que usan los protestantes fue hecha por un sacerdote, Martín Lutero creo que se llama, Sí. y que al no estar de acuerdo con lo que estaba plasmado en la Biblia católica, entonces él decidió crear una nueva religión y con ella crear una nueva Biblia. Sí, esa es la razón, porque la Biblia católica tiene libros de más. Tiene más libros, la Biblia católica. Esa Biblia ha cambiado muy poco. La respuesta es muy poco. Sí ha cambiado. Ejemplo, antes en español usábamos el español de España. Ahora utilizamos el español de América Latina, en las Biblias que utilizamos en las iglesias de América Latina. O sea que no nos hablan de, hola, pero ¿qué os pasa? Sino que nos dicen, hola, ¿cómo está? Sí, entonces esos cambios sí ha sufrido, pero la Biblia católica no ha tenido cambios increíblemente drásticos desde el tercer siglo, que fue cuando se dio el concilio de Nicea. ¿Sí? Entonces desde ese momento no ha cambiado mucho la Biblia católica. Por eso es que utilizamos la Biblia católica. La segunda fuente formal es lo establecido en decretos papales o en documentos pastorales. Y entonces aquí sí entran las otras religiones o las otras denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque el Papa, ya sea Francisco o el Papa Benedicto o el Papa Juan Pablo, puede tener cierto criterio que un pastor de una iglesia evangélica no lo tenga. Ejemplo clásico, el divorcio. Los católicos no nos podemos divorciar. Es más, ahorita que me casé por la iglesia, mi esposo me dice, bueno, pensalo bien, porque por la ley sí podemos, pero por la iglesia ya no. Está fregada, mi amor, me dice. Entonces, los católicos no podemos divorciarnos. Solo existe una razón por la cual nos podemos divorciar y es la infidelidad manifiesta que tiene que ser comprobada y tenemos que ir a terapia por más de 10 años para que nos den el divorcio. ¿Usted se imagina? Entonces, los católicos no nos podemos divorciar, pero los evangélicos sí. Existen muchos evangélicos que se han divorciado y muchos evangélicos que han estado casados con la misma pareja por toda la vida, pero los pastores evangélicos han decidido que ellos sí se pueden divorciar, ¿cierto? Los que son evangélicos aquí saben que es cierto, se pueden divorciar. Abogada, Diga. es que en ese caso es que es bien complejo hablar temas de matrimonio en cuanto a religión,
porque sí, la religión católica permite el divorcio, sí, por una infidelidad manifiesta, pero pasan muchos años para que eso suceda. Por ejemplo, conozco un caso de un señor que el divorcio de la Iglesia Católica pasaron como 30 años para que se lo aprobara el Vaticano, Sí, porque quien lo sí, autoriza es el Vaticano. sí. Y la segunda es que en cuanto a la religión evangélica, pues va a depender de la doctrina que profese la iglesia a la que usted asista. Por ejemplo, mi mamá va a una que se llama Cristo Viene. Dentro de la doctrina que profesa la iglesia Cristo Viene, el divorcio no existe, ni en ámbito civil, ni religioso, ni de ningún tipo. Entonces, eso ha ido cambiando conforme al tiempo. Las cosas han ido evolucionando, pero hay iglesias evangélicas que conservan la doctrina arcaica, la doctrina con la que empezaron desde sus inicios, donde el divorcio no es permitido por ningún tipo, ni por infidelidad manifiesta, ni por nada. Wow. Y Samar nos está compartiendo de que en la Universidad Católica es prohibido enseñar acerca del divorcio, porque está en contra de las normativas, del códex de la Iglesia Católica. El divorcio es prohibido completamente y bueno, uno de los casos más famosos de divorcio aquí en Honduras fue el divorcio de justamente el expresidente eh, que se acaba de morir, Rafael Leonardo Callejas, que en paz descanse, ojalá. Eh, Rafael Leonardo estaba casado con Pam Marinaki y se divorció de ella y se casó por lo civil con Norma, la que todos conocimos como primera dama. Pero ellos no se casaron por la iglesia hasta 2003, si no me equivoco, porque el Vaticano, aún siendo presidente de Honduras, no le concedió el divorcio, porque dijo de que él tenía que claramente demostrar que había habido una infidelidad, que había sido manifiesta y que había sido empezado por Pam, no por él. Imagínense. Él, siendo presidente de Honduras, no pudo conseguir como presidente su divorcio por medio de la Iglesia Católica, sino que hasta más de 20 años después. ¿Okay? Entonces, no es tan fácil conseguir el divorcio y es en contra de la normativa y el dogma cristiano, católico, cristiano original, el divorcio. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien interesante de la diferencia entre un decreto papal y un decreto o un escrito pastoral. El pastor puede ser que lo acepte, pero el papa no lo acepta. ¿Qué influencia es la que existe en este sistema normativo? La influencia que existe es la religión cristiana, y cuando hablamos de la religión cristiana estamos hablando de todos los cristianos. Existen casi 2 billones de cristianos a nivel mundial, 1.2 de ellos somos católicos, el resto son evangélicos de diferentes denominaciones, bautistas, protestantes, sí, hay diferentes denominaciones dentro de los otros cristianos que tenemos. Punto siendo, los cristianos creen en Cristo. Ya, esa es la definición de ser cristiano. ¿Usted cree que Cristo es hijo de Dios y Dios mismo y que vino a la tierra y que murió en la cruz por sus pecados y los míos? Si usted cree eso, usted es un cristiano. Y que yo sepa, los católicos creemos en eso, los evangélicos creen en eso, los bautistas creen en eso. Entonces, todas estas denominaciones somos cristianas. Esa es la lección más importante que deja el cristianismo. Entonces, somos reconocidos como un solo grupo, todos los cristianos, y somos la segunda religión abrahámica porque Abraham también es un profeta importante para los cristianos. ¿Dónde es practicada? En la Santa Sede. Es practicada de manera conjunta con el sistema occidental civil. El occidental civil viene siendo lo procesal y lo dogmático viene siendo, obviamente, el derecho canónico. El último que tenemos es el sistema normativo externo coercitivo islámico. Este es conocido como la ley Sharia y este es el que muchas personas temen. Muchas personas tienen mucho temor sobre este sistema. ¿Por qué? Porque es bastante violento.
¿Cuáles son sus fuentes formales? Primero, los textos divinos. Para ellos los textos divinos son el Corán y el Sunna. El Corán es, los que somos cristianos vamos a entender muy bien la diferencia entre el Sunna y el Corán. El Corán es lo que escribió o lo que se escribió en vida acerca de Mahoma. El Sunna es lo que escribieron los que seguían a Mahoma luego de que Mahoma murió. Nosotros los cristianos tenemos 4 libros que son bien importantes en el Nuevo Testamento. Esos 4 libros fueron escritos luego de que Jesús murió, ¿cierto? Vamos a ver quién me quiere asentir o decirme acerca de esos 4 libros muy importantes para nosotros. Son los 4 evangelios, ¿no? Los Mateo, 4 Marcos, Lucas y evangelios. Juan. Exacto, exactamente, Ricardo. Entonces, esos 4 evangelios fueron escritos después de que Jesús se murió. Igual el Sunna fue escrito después de que Mahoma murió, mientras que el Corán se escribió durante la vida de Mahoma, ya sea que él lo escribió o que los que estaban alrededor de él lo escribían. Eso es lo primero para ellos. Lo segundo para ellos es lo establecido por la jurisprudencia, que ellos llaman fatwa. La fatwa más conocida a nivel mundial dice: abajo con América, muerte a América. Y lamento decirles que nosotros nos vamos en la colada de esa América. O sea que nosotros no solo es a los yanquis que le están diciendo, es a toda América. Abajo con América, muerte con América. Ese es el fatwa más conocido de todos los que hay dentro de el sistema coercitivo islámico, ¿sí? La tercera fuente que nosotros tenemos son 3 diferentes denominaciones que en realidad lo que estamos diciendo es lo que los eruditos dicen. Los ulemas son las opiniones de los juristas, los urfs son las opiniones o mejor dicho, las prácticas que ellos han tenido por milenios, y los ijtihad son doctrinas o escritos científicos que ellos tienen. ¿Cuál es el urf más conocido de todos? El urf más conocido de todos es que mientras más dinero tiene la familia, más días dura la boda. Entonces hay bodas que hay dentro de los islámicos que duran un día, y eso significa que su familia no tiene mucho dinero. Y hay bodas que duran un mes entero, que eso significa que su papá es un sultán o que su papá es un petrolero. Imagínese una boda de un mes entero. ¿Ok? Entonces, si imagínese ese nivel de gasto que usted tendría que hacer, esa es una práctica milenaria que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los ingresos que tienen los papás, así van a ser los días de bodas que van a haber. Eso es un urf que ellos tienen. ¿Cuál es la influencia que ellos tienen? La religión musulmana, que es reconocida mundialmente como la tercera religión abrahámica. ¿Por qué? Porque ellos creen en Abraham, así de sencillo. ¿Dónde es practicada? De manera completa. Es practicada en Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Gambia, Ghana, Irán, Libia, Mauritania, Morocco, Nigeria, Omán, Sudán, los territorios palestinos y Yemen. En otras palabras, la religión judía es en Israel. La religión, por ende, el sistema judío es en Israel. El sistema normativo externo coercitivo canónico es en la Santa Sede. Pero el sistema islámico está en todos estos países de manera exclusiva. O sea que no solo estamos hablando del dogma, sino que también el derecho procesal islámico, que significa que le damos la pena de muerte a una persona por ser homosexual. Que si una mujer es violada, tenemos que matarla porque ella hizo algo para que ella fuera violada. Sí, es en serio. Esa es una de las reglas que ellos tienen. Si una mujer es violada, hay que matar a la mujer porque ella hizo algo para que la violaran. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo la matan? Eso es lo peor. La entierran hasta la cabeza y le tiran piedras hasta que muere. O sea, no. Si una mujer es infiel, entonces le hacen eso, y al hombre con el cual ella fue infiel lo entierran hasta la cintura y lo apedrean. O sea,
Estamos ¿Cuál hablando es la de una... primera fuente? ¿Cuál es la primera fuente? Que me el- perdí en la primera fuente. la primera fuente que tiene el sistema islámico es el Corán y el Sunna. Ah, Corán, sí, gracias. Sí. Entonces, en el Corán y en el Sunna, por ejemplo, se permite que usted se case con una mujer desde el momento que ella tiene su primera menstruación. Estamos hablando de una niña de 9 años. Hay niñas de 9 años que ya les ha venido su menstruación. Entonces, estamos hablando de sistemas en donde realmente nosotros no quisiéramos reconocerlos. Pero eso no, ¿verdad? Dígame, Norles. Pero no puede ser una pedofilia ahí. Como ya ha tenido su primera menstruación, nosotros lo definimos como eofilia. Vamos a ver, aquí lo vamos a poner en el Ajá. grupo de WhatsApp, donde está todo el mundo. Vamos a ver, existe la pedofilia y existe la eofilia. ¿Sí? La pedofilia significa que yo siento atracción sexual y quiero tener relaciones sexuales con alguien que no ha llegado a la pubertad. La eofilia significa alguien que no ha llegado a la mayoría de edad, pero ya está en la pubertad. Esa es la diferencia. Esa es médicamente hablando. Legalmente hablando le decimos pedofilia a las dos, porque en realidad ninguna de las dos debería de pasar, ¿cierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos que estamos aquí pensamos que ninguna de las dos está bien. Sin embargo, nosotros vemos instancias dentro de nuestro código de familia, por ejemplo, en donde dice que a una niña de 16 años, si tuvo un hijo con un hombre, ya sea de 20, 25, con tal de que ellos se casen, no existe crimen. ¿Sí? Entonces, tenemos esas excepciones dentro de nuestra ley. ¿Por qué? Por la realidad que nosotros vivimos. Existen pueblos en donde todavía se da la práctica de robar a la novia desde que está chiquita, ¿verdad? Entonces se dan esas prácticas y nosotros tenemos que aceptarlas de cierta manera para tener algún tipo de estabilidad dentro de la familia. El papá no esté preso y la mamá lo siga yendo a ver todos los fines de semana y los niños creciendo en ese ámbito, o sea, no es nada sano para esa familia. Entonces, por eso es que hacemos esas excepciones. Lo hacemos solo dentro de la eofilia, nunca dentro de la pedofilia. Jamás. Ninguno de los códigos, inclusive dentro de los países islámicos, aceptan la pedofilia. Ellos sí aceptan, sin embargo, la eofilia. Algo bien interesante, ¿verdad? Algo que yo creo que no debería de suceder más cuando estamos en el año 2020. No deberían de suceder esas cosas. Ahora, existen varios sistemas que mezclan varios de estos sistemas normativos, pero lo importante que ustedes manejen es que existen estos 6 diferentes sistemas. Y la manera en la cual ellos interactúan con el derecho internacional y los derechos humanos difiere dependiendo en cuáles son mis fuentes. Entonces eso es algo que deberían de mantener en mente. Si yo soy de un país islámico, voy a hacerlo de una manera muy distinta que si yo soy de un país canónico, que voy a hacerlo de una manera muy distinta que si yo soy un occidental civil o un occidental común. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, cómo realmente eso se expresa, pero en estos momentos es importante que ustedes manejen cuáles son esos sistemas, esos 6 sistemas que existen. ¿Sí? Ok, esto es un montón de información que les he dado. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre estos 6 sistemas, por favor, les abro el micrófono o ábranlo ustedes mismos para que ustedes puedan participar. Veo que Rosa quiere hablar. Vamos a ver, Santos. Quítese el mudo. Ahí está. No. Está hablando, pero sigue en mudo. Hoy sí, díganos, Santos. Que solo se bloquea. Envíelos al WhatsApp, abogada, los 6 sistemas. Ya se los envié. Ya les envié los 6 sistemas al WhatsApp. Sí, ya se los envié. Bueno, Y están en la plataforma también. Y ya están en el Dropbox también. Estas hojitas mismas que estuvimos leyendo. Y si tienen interés, aquí les salen dentro de las notas al pie de página, por ejemplo, cuáles son esas 613 reglas que son las mitzvot, para que ustedes las puedan leer. Qué es el Mishnah, qué es el Talmud,
qué es el Torah, le sale, ¿verdad? Ciertas definiciones que son importantes. El Corán, que es el Sunna, que son las religiones abrahámicas. Entonces, esas cosas le salen como nota al pie de página para que ustedes puedan leer o puedan investigar por su parte si les interesa saber. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Norlis? ¿Estás con el micrófono abierto? No. Alejandro. Iván. Gabriela. ¿Cómo la ha visto? Cuénteme, Gabriela. Pues sí, como dice usted, sí es bastante información, más no lo siento como algo cargado o difícil de digerir, ¿no? Me gusta la interacción de la clase, ¿no? Como la está llevando usted, y no es por adular, pero sí sabemos que el derecho es mucho, ¿no? Y siento la clase, cierto, es el primer día, pero siento que vamos a aprender y que, porque de hecho yo sinceramente me matriculé y como que hubo un problema con el sistema y a varios alumnos nos retiraron todas las clases, por eso me matriculé hasta hoy. De hecho, yo no me daba cuenta, me di cuenta por un catedrático que me llamó y me dice, ¿qué pasó que retiró la clase? No, le digo, no, usted no aparece matriculada. Entonces hoy hicimos todo el proceso de nuevo y me matriculé, y yo había matriculado Derecho Ambiental. No sé por qué se me olvidó y matriculé Derechos Humanos. Pero no es así como que fue un error o que me gusta la clase, la verdad. A lo que voy a que yo creí que cuando hablamos de derechos humanos, creí que íbamos a hablar únicamente de lo que era aquí nuestro Honduras, ¿no? Chiquitito aquí. Pero qué bonito saber que vamos a eso, a traspasar, a aprender de dónde viene en realidad, ¿no? De dónde nace. Y con respecto a cuando usted decía, hablando de la Biblia católica, ¿no? Creo que para aportar tal vez, por mucho tiempo la religión católica eran quienes regían, ¿no? Lo que era el derecho. Fueron ellos, yo lo vi eso en Historia del Derecho hondureño, y la Iglesia Católica tuvo mucho que ver con lo que es el derecho. Entonces, y sí, bien o mal, la religión católica sí es de las mejores organizadas, la verdad, y es de las que mejor estructuradas y mejor control pueden llevar de lo que, imagínense, hasta el grado de tener ese alcance, ¿no? De ser ellos quienes rigen el derecho, ¿no? Porque por mucho tiempo fue así. Tiene toda la razón, Gabriela. Dentro de las diapositivas, de las últimas que vamos a ver en este parcial, sale uno de los consejos, el Concilio de Constanza, que es de la Iglesia Católica justamente, y van a ver cuáles fueron esas cosas que hicieron ellos para los derechos humanos. Entonces sí, la Iglesia Católica tiene un poder bastante grande, tiene un poder en Honduras bastante grande, también tiene un poder bastante grande el Consejo de los Evangélicos. Vamos a ver si alguien me recuerda cómo se llama exactamente. La Confederación. La Confederación Evangélica tiene bastante poder, y yo como consultora he tenido que trabajar con los dos, no aquí en Honduras, sino que a nivel internacional. Los que llevan internacional conmigo saben, yo he sido, y ustedes lo pueden buscar inclusive, he sido representante de la Santa Sede. Entonces sí, tienen un poder todavía bastante tangible, bastante importante. Pero no significa que ellos son los únicos que tienen poder. ¿Sí? Hay otros poderes que existen. Y a veces uno dice, es malo que exista la Iglesia Católica con tanto poder, pero créanme que ellos hacen el balance de otros que son aún peor, ¿verdad? Miren ese bebé tan bello, Santos nos está dando carita. Bien, no sé si alguien más tiene alguna observación o alguna pregunta.
¿No? ¿Estamos bien? Ok. Bien, entonces, una vez que ya hemos recordado que estos son los diferentes sistemas, vamos a regresar a las diapositivas y vamos a decir nuevamente, vamos a decir nuevamente, recordarnos de que hoy en día nosotros definimos el derecho como un sistema normativo externo coercitivo, que existen 6 diferentes sistemas normativos externos coercitivos y que el sistema normativo externo coercitivo que tenemos en Honduras es el occidental civil. ¿Sí? Bien importante que ustedes manejen que la definición de derecho ha tenido esa evolución y que esa evolución nos ha llevado hasta el día de hoy a ver esos diferentes sistemas. Bien, ahora vamos a ver esa segunda palabra que nosotros tenemos adentro de el título de esta clase, derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, la gran mayoría de personas piensa, yo voy a estudiar a las personas, pero una persona y un humano es diferente. Y vamos a ver cómo es que esos dos términos difieren. Entonces vamos a empezar diciendo que el humano es una definición médica y la persona es una definición legal. Cuando nosotros hablamos de la medicina, los que deben de opinar científicamente de qué es un humano son los que estudian la medicina. Mientras que los que deberíamos de científicamente definir lo que es una persona somos los que estudiamos el derecho, es decir, los abogados. Antes en Honduras decíamos los licenciados y los abogados, hoy en día solo decimos los abogados. Cuando vemos la humanidad, nosotros decimos que la ley puede reconocer lo que la medicina define, o puede hacerlo para un lado, si así ellos lo deciden. ¿Dónde lo vemos nosotros? A varios de mis alumnos les gusta lo penal, Gabriela, no solo crea que es a usted, a varios les gusta lo penal, tengo varios que son penalistas. Y una de las cosas que nosotros vemos dentro de lo penal, pero también dentro de lo civil, son los exámenes de ADN, para saber si alguien estuvo en la escena del crimen o no, si ese fue el que la violó o no, si ese es el papá del niño o no. Entonces, nosotros como abogados podemos reconocer ese examen de ADN o podemos decir, no, en la partida de nacimiento dice que el papá es Juan, no José. Entonces, Juan es el que le debe el dinero, no José. Es decir, nosotros los abogados podemos ignorar lo que dice la ciencia o podemos seguir lo que dice la ciencia. ¿Qué es lo correcto? Pues a mi criterio deberíamos de seguir lo que nos dice el experto, lo que nos dice la ciencia, pero tal vez hay algún momento en donde no debería de ser así. No lo conozco todavía en mis 18 años de carrera, pero tal vez algún día lo conoceré, un momento en donde yo debería de ignorar esa opinión de un experto. Nosotros como abogados, la medicina la podemos utilizar como medio de prueba, como bien lo venía diciendo. Podemos utilizar las huellas dactilares. O sea, yo de abogada ni idea de qué es lo que significa una huella dactilar. Me manchan el dedo cada vez que voy a hacer un acta notarial, ¿verdad? Pero más que eso, no sé yo de huellas dactilares, mientras que existen científicos que se especializan en la medicina, que le dicen inclusive, tenemos que rehidratar el cuerpo para poder sacar la huella dactilar, o si está encontrado en un río, pues lo tenemos que sacar todo el agua para sacarle bien la huella dactilar. Yo no sabía que eso existía hasta que no me llevaron a ver ahí a los muertos a la morgue, que Dios santísimo, yo casi me desmayo. Gracias a Dios que no tuve que hacer más que eso, más que 2 o 3 veces cuando llevé derecho penal, porque yo casi me desmayo en esos momentos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos utilizarlo como medio de prueba. Humano significa el que proviene de la tierra, la arcilla o el lodo. Y eso es algo que nosotros lo tenemos en más de una religión. Vamos a ver, ¿quién de ustedes recuerda en la escuela cuando leíamos el Popol Vuh, de dónde creían que venía el humano según los mayas?
¿De dónde era el ser humano según los mayas? ¿Alguien que sepa? No estoy seguro, abogada, pero no sé si es del maíz. No. Sí, Del del maíz. maíz. Del maíz. ¿Quién me dijo del maíz? Que no lo vi, no se me encendió, Josué. solo escuché una voz de hombre. Es del maíz. Josué. Josué, Josué, sí, es del maíz. ¿Y el maíz de dónde viene? De la tierra. De la tierra. Bien, y según la Biblia, ¿de dónde De somos y la para dónde tierra vamos? venimos. De la tierra, de polvo son y al polvo regresará, ¿verdad? Somos polvo, entonces somos tierra. Hay una historia bien interesante que tienen unas tribus africanas que dicen que nosotros somos de unas vasijas. Y de esas vasijas dicen, hay unas que son blanquitas y hay unas que son negritas, dependiendo qué tanto tiempo quedaron en el horno. No les estoy bromeando, eso es lo que yo. Entonces, ¿ok? Esta tribu que viene de África también tiene algo que ver con la arcilla. Entonces, esa idea de humano, esa definición de humano, nosotros la tenemos en muchas religiones y en muchas culturas. Mientras que la persona, algo bien interesante, miren, cuando yo les digo que a ustedes les gusta hacer copy-paste, también a los diputados les gusta hacer copy-paste. Y también a todos los abogados que vieron antes que nosotros les gusta hacer copy-paste. Y un día estaban en un anfiteatro viendo una obra y vinieron unos artistas y dijeron que ellos iban a actuar como el emperador. Y entonces se ponían unas caras, unas máscaras para representar a ese emperador. Entonces, cuando ellos se ponían la máscara, ellos eran el emperador. Y cuando se quitaban la máscara, ya no eran el emperador. Me ponía la máscara, yo era Juan Orlando. Me quitaban la máscara, yo soy Laura Miranda. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un artista. Se convierte en otras personas. Y entonces los abogados dijimos, fíjense que eso también es importante para el derecho. ¿Y saben por qué es importante para el derecho? Porque, ¿qué creen ustedes que pasaría si don Roger se muere y su título dice UTH? Su título dice la Universidad de Don Roger. ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a quedar su título? Nada. En nada. La Universidad de Don Roger ya murió. En nada. ¿Quién me puede validar que ese es el título? Si Don Roger ya está muerto. Ah, porque la firma. Y si no lo firmó él y lo firmó el vicerrector, ¿quién me...? O sea, empezamos con ese tipo de problemas. Pero su título no dice la Universidad de Don Roger. Su título dice UTH. UTH no es un ser humano, pero tiene las características de un ser humano. Ellos pueden decir, Josué estudió Derecho. Él pasó sus clases. Sí, pero es que ya se murió Don Roger y Ana Graciela, la decano, se fue para España a sacar su doctorado por 10 años en Derecho. ¿Y cómo hago yo para verificar que ese título es de verdad? La respuesta es porque ellos están actuando como un ser humano. Porque ellos tienen una persona en registro que le puede decir, mire, ella llevó clase de derechos humanos con la abogada Laura Miranda, aquí está la firma de ella. No necesito yo la firma de cualquier otra persona, aquí está, mira, en registro, yo la tengo. Sí, pero es que Ana Graciela ya no está y don Roger ya se murió y no importa, no hay problema. Porque aquí nosotros tenemos ese récord. Yo no necesito tener más que ese récord. La UTH es la que me contrata a mí como catedrática. Ustedes, para tomar clases, le pagan a la UTH. Eso es una ficción que nosotros estamos inventando, es una ficción legal, porque yo solo debería de darle mi dinero a un ser humano. Pero entonces, ¿quién validaría de que Santos le pagó a UTH por llevar derechos humanos? Y si a mí me pelan los cables, Santos, y digo que usted no me pagó, ¿en qué quedo? Entonces, los abogados dijimos, ve, vamos a hacer, así, silbando en la loma, Santos. Entonces los abogados vemos que existe una necesidad y hacemos copy-paste del arte, que era una persona, una máscara que se ponía y decimos, ojo, existen otros gentes que pueden ponerse una máscara y contratar y despedir y recibir pagos y vender y comprar.
¿sí? Entonces, todo esto es importante para el abogado y no teníamos una manera de hacerlo y decimos, no, ahora existe algo que se llama persona. Desde el punto de vista legal, el ser humano tiene derechos y la persona tiene derechos y tiene deberes. Ahí es bien importante aclarar que significa que van a haber humanos que solo van a tener derechos y no van a tener deberes, ¿cierto? Y hubo un momento en el cual todos los que estamos en esta llamada solo teníamos derechos y no teníamos deberes. ¿Quieren decirme cuándo fue ese momento? ¿Alguien? Del nacimiento, abogada. Antes de nuestro nacimiento, escuché a una mujer. ¿Quién fue? Yo, Saraí Landero. Saraí, ¿cómo estás, Saraí? Gracias por Muy bien, participar. abogada. Gracias por Un participar. placer saludarla. Igual, Saraí. Así mismo es, antes de que usted naciera, usted tenía derechos. El derecho a la vida, el derecho al alimento, el derecho a la salud. ¿O es que ustedes creen que le dan vitaminas a las mamás porque son bien bonitas? No, le damos vitaminas a la madre embarazada para ese niño, para la salud de ese niño. Y las ecografías las hacemos para eso. Y todos esos chequeos prenatales los hacemos por ellos, no por la madre. Entonces ellos tienen el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al alimento. ¿Sí? Entonces, desde antes de nacer, usted tenía derechos. Pero ¿qué deber tiene un niño que está en el vientre de la madre? Cuéntenme. Ninguno, dice Norly. Pero es que Norly, viera que yo le pateaba la costilla a mi mamá. ¿Usted cree que mi mamá me podía castigar por estarle pateando la costilla? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿yo tengo alguna obligación antes de nacer? ¿Tengo algún deber antes de nacer? No. En otras palabras, existen seres humanos que no tienen deberes. Y ese derecho humano de un niño que cuando es abortado. Un niño adoptado. Abortado, que una mujer dice que va a abortar. Ahí vamos a analizar bastante cuáles son esos estados en los cuales se permite el aborto y por qué. Sin ser violador a los derechos humanos, ellos permiten el aborto. Es bien interesante ese tema, es uno de los temas que tocamos en esta clase, súper interesante. Dígame, Josué. En adición, abogada, lo que usted nos hablaba, del ADN y asimilándolo con lo de la clase, yo estaba leyendo que en el caso de Riximel Martínez, no sé si ha escuchado ese caso, en el caso de ella fue la primera vez que utilizaron lo que es el examen de ADN en Honduras. Así es, o sea, el ADN es bien importante para todos los abogados. Una de las cosas importantes que nos ha dejado el ADN es que nos da mayor precisión de saber quién es el que realmente estuvo presente en ese momento. Porque los papeles pueden mentir, pero el ADN no miente. Sí, los papeles pueden decirle fue Josué, pero en realidad no fue Josué. Josué ni siquiera tiene ADN ahí. El que tiene ADN ahí es Robert. Entonces, a Robert es el que vamos a meter preso, a Josué no. Entonces es muy interesante el tema del ADN y del uso del ADN. Bien, decimos que los seres humanos somos Homo sapiens sapiens. Si se acuerdan de sus clases de ciencias naturales, recordarán que nosotros somos Homo, somos del género Homo y somos de la clase Sapiens y de la especie Sapiens. Eso es lo que nosotros somos. En otras palabras, los que solo son Homo sapiens no son parte de los humanos, es correcto. Todos los que parecen que tienen 5 dedos de frente, que son todos peludos y que solo están en los museos, yo sé que más de alguno de ustedes ha de conocer uno que parece neandertal, pero en realidad no es. Es un Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, esos Homo sapiens sapiens, los que pensamos, somos los que somos miembros de los humanos. Los miembros de las personas, ya como ustedes como abogados, van a saber de que existen las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales hasta este momento
solo somos los seres humanos. Solo los seres humanos podemos ser personas naturales. ¿Existen otras teorías? Sí. Fíjense que existen unos que dicen que los delfines deberían de ser personas naturales. Existen otros que dicen que los gorilas, porque son nuestros primos y no sé qué cuentos, deberían de ser personas naturales. Inclusive existen otros que dicen que los perros y los gatos, como viven con nosotros en nuestras casas, deberían de ser personas naturales y tener derechos y deberes. Y las personas dicen como, ¿pero qué deber tiene un perro? Bueno, los que me conocen a mí saben que yo tengo a Stanley, que Stanley es un perro de terapia y que Stanley detecta cuando una persona tiene estrés. Ese es su trabajo. Entonces dicen, ¿por qué él no debería de tener derechos? ¿Y por qué él, si él tiene deberes, ir a detectar, ir a posicionarse al lado de usted, moverle la colita para que usted lo sobe y se relaje y deje de pensar que la abogada Miranda me quiere matar con este examen? Entonces, si él tiene ese deber, ¿por qué no deberíamos de darle derechos? Y hay movimientos muy poderosos en este mundo que quieren darle personería natural a los animales. Ni hablarles de movimientos como por ejemplo el COPIN, que dice que los ríos deberían de ser personas naturales, porque los ríos tienen el espíritu de la mujer y los árboles tienen el espíritu del hombre y por ende los árboles deberían de ser personas naturales. O sea, existen diversidad de pensamientos, pero hasta el momento, legalmente hablando, solo los seres humanos podemos ser personas naturales. Y luego tenemos las personas jurídicas, y en las personas jurídicas tenemos personas con fin de lucro y sin fin de lucro. Con fin de lucro significa yo me constituyo para hacer pisto. Sin fin de lucro significa yo me constituyo para cualquier otra cosa. Si ustedes piensan, pueden encontrar bastantes ejemplos de personas con y sin fin de lucro. Personas con fin de lucro, famosas aquí en Honduras, Burger King, Pizza Hut, ¿sí? ¿Cómo dice? Los bancos, sí, Norly, los bancos, BAC Credomatic le ha puesto yo que son con fin de lucro, ¿verdad? Todos tenemos historia con BAC, yo no sé por qué todos tenemos historia con BAC, pero sí todos tenemos historia con BAC. Entonces, todas estas diferentes sociedades, Walmart, Pais, La Colonia, tienen diferentes finalidades con fin de lucro. Mientras que existen unas que son sin fin de lucro. Sin fin de lucro es que ellos no tienen ninguna necesidad o manera de tener dinero. Que ellos pueden hacer dinero mientras hacen sus actividades, sí, ellos pueden hacer dinero. Pero esa no es la finalidad para la cual fueron constituidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa instancia? Tenemos, por ejemplo, la Fundación de los Niños con Cáncer. La Fundación de los Niños con Cáncer maneja un presupuesto bastante grande, ¿cierto? Los que conocen a la fundación saben que hacen conciertos, traen artistas internacionales. ¿Usted cree que no necesita dinero para hacer eso? Claro que sí. Entonces, ellos manejan bastante fondos, pero su finalidad es ayudar a los niños que tienen cáncer, ¿sí? ¿Quién es otra persona sin fin de lucro? Otra persona sin fin de lucro es Honduras. El Estado de Honduras está constituido para protegernos a nosotros, supuestamente. ¿Sí? Proteger nuestra tierra, proteger nuestra población. Pero ellos tienen dinero, sí, bastante dinero, tanto prestado como de nuestros impuestos, como de muchas otras de incautaciones que ellos hacen. Ellos tienen dinero. ¿Eso significa que ellos son con fin de lucro? No, ellos siguen siendo sin fin de lucro. ¿Okay? Entonces existe con fin de lucro y sin fin de lucro. ¿Cuándo inicia un ser humano? Desde el momento en que se fertiliza el óvulo mezclado con el espermatozoide. Ahí es cuando inicia el ser humano. Cuando inicia la persona, con el momento de la inscripción, o sea, cuando yo voy y me inscribo, tuve una hija, se llama Laura, su mamá es fulana, ese momento es cuando usted es reconocido como persona. O cuando usted tiene una primera actividad. Muy importante porque obviamente nosotros no registramos al cipote desde el mero momento en que nace, pero desde ese mismo momento él tiene responsabilidades que tiene que hacer. Ejemplo, si yo heredo una tierra,
Desde el momento en que nazco. Desde ese momento yo tengo que pagar impuestos. Yo no puedo ir donde papi a la orden y decirle, papi, no te puedo pagar porque soy recién nacida. No, no, alguien tiene que pagar ese impuesto, ¿cierto? Entonces yo tengo obligaciones desde el momento en el que nazco, pero soy reconocida en el momento en que me inscriben. ¿Cuándo finaliza el ser humano? El ser humano finaliza cuando hay una muerte cerebral irreversible, es decir, cuando ya su cerebro se apaga. No siempre fue así, pero la ciencia ha evolucionado para que nosotros podamos decir que podemos revivir su corazón, podemos darle respiración artificial, pero una vez que se apaga su cerebro, en estos momentos no tenemos una manera en que podamos decir que usted mantiene su vida. Mientras que la persona finaliza con un acta legal, el acta de defunción, esa que a nadie le gusta llenar, en donde dice que fulanita de tal se murió en tal hora, en tal lugar, y que por ende ya ellos no pueden votar, ni pueden tener otra obligación, ni otro derecho, ¿sí? Entonces, esa última actividad, cuando yo dejo ya de existir, se valida con esa acta legal. Si yo soy una persona jurídica, mi inscripción sería esa acta de constitución, una vez que yo la voy y la inscribo en la DEI o en la SAR, o donde yo tengo que ir a inscribirla, en la URSAC, donde yo tengo que ir a inscribirla, si usted es un estado, a la ONU, ¿sí? Y finalizo cuando yo dejo de existir o me tiran del lugar. O sea, ya la SAR dice que usted no existe, pues usted no existe, porque ni siquiera debe impuestos, imagínense. Yo creo que hasta los que tienen 10 años de no existir todavía deben impuestos, ¿verdad? Suspensión. Yo no puedo suspenderle la humanidad a alguien. Yo no puedo decir a partir de mañana Dilcia es sirena. No, Dilcia siempre va a ser humano. Yo no puedo decir a partir de mañana Linda es unicornio. No lo puedo decir. Jennifer, a partir de mañana usted es una Barbie. No, usted siempre va a ser un ser humano. Mientras que la personería yo sí la puedo suspender, usualmente porque usted se ha portado mal. Entonces a Honduras lo han suspendido por portarse mal. La OEA nos suspendió por portarnos mal en el 2009. A las empresas usted las puede suspender y a las ONGs usted también las puede suspender. O sea que usted puede suspender a las personas jurídicas por no pagar impuestos, por cometer actos ilícitos o por cualquier razón en donde usted quebró o incumplió una ley. Y finalizamos la clase el día de hoy recordándoles que los humanos somos del mismo género. Somos del género Homo, definido por nuestra clase Sapiens, seguido por nuestra especie Sapiens. Mientras que las personas son de diferentes géneros, los Homo sapiens sapiens y los que son personas jurídicas, ¿sí? Ahí terminamos la primera clase. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerme o alguna observación o algo que no les haya quedado claro. ¿Estamos? Estamos bien, abogada. Muchas gracias. Perfecto, Ricardo. ¿Dilcia? No, considero que estamos bien y muchas gracias por la clase, estuvo estupendo. Gracias, Dilcia. Josué ya me dio el thumbs up. Orlis. Cheque, Orlis. Vamos a ver, Ricardo ya me dio su feedback, ya me dijo de que habíamos estado bien. Vamos a ver a quién más tengo aquí. Robert, ¿qué tal, Robert? Sí, bien, dice Robert. Lo que logró escuchar. Ok, Robert. Y luego tenemos a Santos. ¿Qué tal, Santos? ¿Estamos bien? Sí, estamos claros, creo que un tema muy importante que se han formado y algunas cosas no las sabíamos, son cosas nuevas que estamos empezando. La clase, todo el parcial, todo el periodo, pues sea de mucho provecho y sea de mucho conocimiento. Si como explican los temas, ustedes son muy claros y específicos. Me alegra que piensen así. Vamos a ver, Alejandro. Cheque, dice Alejandro. Gabriela. Cheque, dice Gabriela. Linda.
Hola, ¿cómo está? Ahí me están saludando, ahí atrás. Por eso es que digo hola. Ahí está el otro Roger, encantado, escribiendo también, mira. Se llama Roger también, ¿no? Qué bello. Está bello. Linda, ¿qué tal estamos? Cuénteme. ¿Estamos bien hasta ahorita? Linda, ¿sí? Abogada, solo tenía una duda cuando dice Dígame. de que el ser humano finaliza con la muerte cerebral irreversible, pero también hay otras causas de muerte, no solo eso. Ok, ejemplo, si a mí me da un infarto, ¿sí? Yo me muero de un infarto o me muero de cáncer. En algún momento mi cerebro va a parar de funcionar, ¿cierto? Médicamente hablando. El momento en el que yo dejo de existir es el momento en que mi cerebro deja de funcionar. O sea, todo paciente de cáncer, a toda persona que le da un infarto, a toda persona que le disparan algún órgano vital, aorta, por ejemplo, en la vena de la pierna, le hacen un disparo. Su causa fue el disparo, pero su muerte, el momento de su muerte es cuando su cerebro para de funcionar. ¿Sí? Hoy sí. ¿Lindo? Sí, ya. Hoy sí ya me lo más claro. Gracias. Perfecto. Vamos a ver, sigo por la lista. Jennifer, ¿alguna observación? ¿O alguna pregunta? Todo bien, gracias. Todo bien, perfecto. Gracias, Jennifer. Vamos a ver quién más tengo en la lista. Isamar, ¿alguna pregunta o alguna observación?